Séptimo par craneal facial. Este nervio craneal es un nervio craneal mixto, ¿sí? Entonces, en cuanto a su origen real, voy a tener núcleos que van a ser tanto sensitivos como núcleos motores. Entonces, su origen real van a ser. Los núcleos motores van a ser dos. Voy a tener el núcleo motor del facial y luego voy a encontrar al núcleo salivatorio superior. Este núcleo salivatorio superior es un núcleo visceral, ¿sí? Porque va a inervar una glándula. Entonces, esos son los núcleos motores. Los núcleos sensitivos, vamos a tener el núcleo sensitivo espinal del trigémino y el núcleo del tracto solitario. Cabe aclarar que algunos docentes ponen 5 núcleos. Ahí, en ese caso, tendríamos que añadir el núcleo gustativo. El núcleo gustativo está incluido dentro del núcleo del tracto solitario, pero algunos docentes suelen disociarlos, es decir, suelen separarlos y ponerlos divididos a esos dos. Entonces, eso. Su origen aparente se va a encontrar a nivel del surco bulbopontino, en la fosita supraolivar. Tenemos la oliva y bueno, la fosita supraolivar precisamente por arriba. En cuanto a su recorrido, emerge por el surco bulbopontino en la fosita supraolivar y lo que hace tener nervio craneal es ingresa hacia lo que es el conducto auditivo interno. Cuando ingresa al conducto auditivo interno, va a ingresar juntamente con el nervio vestíbulo coclear. Dentro del conducto auditivo interno, va a ingresar en el conducto del facial. En ese conducto del facial tenemos como una curva, o sea, se forma aquí una curvatura dentro de ese conducto. Esa curvatura acá se forma lo que es la rodilla del nervio, del conducto del facial. En tal rodilla se forma lo que es el ganglio geniculado. A partir del ganglio geniculado nacen dos ramas, el nervio petroso mayor y el nervio cuerdas del tímpano. Luego continúa lo que es el recorrido correspondiente. Cuando continúa el recorrido, luego de ahí termina saliendo del cráneo. Sale del cráneo por el foramen que se denomina estilomastoideo. Entonces, una vez que sale por ese foramen estilomastoideo, lo que hace es perfora la glándula parótida. Cuando perforamos la glándula parótida, pero cabe aclarar, no la inerva, se distribuye dando las ramas terminales correspondientes. Estas ramas terminales van a ser una rama temporal, luego de la rama temporal tenemos la rama cigomática, rama bucal, cervical y marginal de la mandíbula. Esas son las ramas terminales que se van a distribuir para poder inervar la musculatura correspondiente a la expresión facial temporal, cigomática, bucal, cervical y marginal de la mandíbula. Alguna pregunta de examen que pueda hacerse es que antes de perforar la glándula parótida va a esta rama que está acá, que esa es una rama auricular posterior. Bien. En cuanto a las otras ramas, perdón, esto es lo que usted tiene que mencionar si les preguntan por el recorrido, lo que mencioné anteriormente. Si les preguntan por estas dos ramas, que son la rama petrosa mayor y las ramas cuerdas del tímpano, esto es lo que tienen que decir. El nervio petroso mayor se va a juntar con el nervio petroso profundo, que al juntarse los dos van a formar lo que sería el nervio vidiano. El nervio petroso profundo viene del plexo simpático carotidio. Entonces se juntan los dos y forman el nervio vidiano. Nervio vidiano que va a llegar al ganglio pterígo palatino con información tanto parasimpática por el núcleo parasimpático salival superior, que este era el núcleo visceral, y por el núcleo por la información simpática que viene del plexo simpático carotidio. Entonces tiene información tanto simpática como parasimpática. Luego de ahí se distribuye para poder inervar la glándula lagrimal y bueno, esto que vemos acá es la distribución para inervar la glándula de la mucosa nasal. ¿Sí? Bien. En cuanto al nervio cuerdas del tímpano, lo que hace se va a juntar con este nervio que está acá, que es el nervio lingual. Entonces, a partir de ahí puede llegar a este ganglio submandibular para poder inervar la glándula submandibular y sublingual. ¿Sí? No tan solo eso, sino que también este nervio cuerdas del tímpano transmite fibras para poder llegar a los 2/3 anteriores de la lengua, para que inervemos de forma especial para lo que es el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Sí? Para el gusto. Entonces, eso en cuanto a estas dos ramas correspondientemente, ¿sí? Entonces, eso si les llegan a preguntar esto. En cuanto a lo que es la función,
El facial se va a encargar de la inervación de los músculos de la expresión facial, es decir, de la mímica. Esa es su función eh, motora branquial. Después tenía su función motora visceral. Va a inervar glándulas, glándula lagrimal, glándula de la mucosa nasal, glándula submandibular y sublingual. Después tiene función sensitiva especial, sensitiva especial para los dos tercios anteriores de la lengua, ¿sí? Eso es lo que yo no me puedo olvidar en cuanto a la función de este nervio craneal.